La reforma energética seguramente sí va a estar en la boleta. Hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, entró a la discusión sobre el futuro de esta reforma y dijo que sería absolutamente absurdo regresar al modelo anterior. A propósito de la polémica que existe sobre la revisión de esta reforma, después de que desde Morena y su líder, su candidato presidencial, López Obrador, han dicho que la revisarían, aunque han utilizado distintos calificativos, a veces revisar, hace un tiempo que se cancelaría, y esto ha generado inquietudes y preguntas sobre qué va a pasar con la reforma, quizá la joya de la corona de las reformas estructurales de esta administración, después de que salga o se conozca el ganador de las urnas el próximo 1 de julio. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a hablar del futuro de la reforma energética y la polémica en torno a ella. Es un asunto que sin duda divide la opinión pública y solamente le dejo mi Twitter antes de irme a ver un reportaje de contexto para arrancar nuestro debate de hoy. José Buendía MX. Vamos pues, veamos estos datos para contextualizar el debate y arrancar directamente aquí con nuestra discusión. La reforma energética que abrió el monopolio de Pemex a la inversión privada va a estar en la boleta, como ha advertido el presidente Peña Nieto, porque es uno de los temas más controvertidos de la campaña electoral y el próximo presidente la podría revertir o revisar, como ha prometido el puntero en las encuestas. López Obrador había dicho tiempo atrás que de ganar las elecciones cancelaría las reformas que abrieron a manos privadas el sector energético. Sin embargo, recientemente uno de sus hombres más cercanos, el empresario Alfonso Romo, sostuvo que el candidato ha moderado su postura. Sin embargo, la declaración fue repelida por la base política de Morena al señalar que la demanda de revertir la reforma energética es suya. La reforma energética es la joya de la corona de los cambios estructurales de este sexenio y tiene comprometidas inversiones por más de 100,000 millones de pesos en inversiones a largo plazo, por lo que su modificación genera incertidumbre entre los inversionistas. ¿Dónde se sitúa Obrador entre el discurso de sus asesores económicos y el rechazo de las bases de su partido? Por lo pronto, ha puesto su atención en ofrecer limpiar Pemex de corrupción, al igual que otras empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es reversible la reforma energética y a qué costo? López Obrador ha señalado que se van a revisar todos los contratos que se han firmado en este tiempo uno por uno para ver si cumplen con los requisitos legales. El escritor morenista Paco Ignacio Taibo II se refirió a las últimas declaraciones de Alfonso Romo, uno de los asesores del equipo de promoción de Andrés Manuel, donde dice que no afectarán las concesiones para la industria petrolera de las transnacionales. Paco Ignacio Taibo II dijo que en el último Congreso y los últimos 3 consejos nacionales de Morena se ratificó plenamente que hay que echar abajo la reforma energética, y esa demanda es de ellos, no solo es de Andrés Manuel, que le dijo muchas veces. El empresario Romo dijo recientemente que las licitaciones petroleras derivadas de la reforma energética de 2013 son benéficas para el país y de llegar a Los Pinos ninguna compañía será nacionalizada. No habrá ninguna violación legal o cualquier otra cosa que pueda perturbar la confianza de los inversionistas, dijo Romo. Lo que han hecho es ver en los procesos de licitación si son buenos para el país, si están bien hechos y hasta hoy no tienen quejas. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del futuro de la reforma energética, un tema sin duda controversial que se ha agudizado en las últimas semanas. Hoy mismo, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, salió a declarar y en cierto modo entrar al debate electoral sobre este tema al decir que la reforma energética no se puede revertir, o en todo caso, quien puede revertirla son los órganos especializados, el órgano regulador, y que en cualquier escenario volver al modelo anterior sería una situación absurda. Esto lo dice junto con otro argumento que pone sobre la mesa. Dice,
para lograr regresar al nivel de producción de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Necesitaríamos más de 600 mil millones de dólares que el país, por lo menos el Estado, no tiene y tendrían que ser financiados con particulares. Es una respuesta en buena medida a la polémica que ha resurgido respecto de la promesa que hace casi 2 años viene haciendo Andrés Manuel López Obrador de echar para atrás la reforma energética, aunque a últimas fechas gente muy cercana a él, como usted podía ver en el reportaje, el empresario Alfonso Romo no solamente dijo que la reforma energética podría ser benéfica para el país, sino que además el candidato de Morena no la echaría para atrás en caso de llegar a la presidencia. Pero desde las bases de Morena ya le salieron también a contestar a Romo, que habla a título personal, porque eso, la cancelación de la reforma energética, corresponde a acuerdos internos de las asambleas de Morena. Vamos a entrarle a esta discusión que sin duda va a ser uno de los puntos más álgidos de esta campaña electoral que comenzará después de Semana Santa. Me da mucho gusto, Demian Sánchez, como siempre, que estés con nosotros. Un placer tenerte. Especialista en política pública, y ahorita se va a incorporar con nosotros también Miriam Grunstein, usted la conoce, una especialista en asuntos energéticos, quizá de las que más sabe sobre el tema del petróleo en el país. Y ahí están las coordenadas de la discusión. ¿Cómo ves? A ver, de entrada te diría, ¿cómo ves la defensa que sale a hacer hoy Pedro Joaquín Codwell? ¿Te parece que es sólida, no es sólida? Yo creo que no la siento muy sólida. El gobierno, en mi opinión, cometió una gran irresponsabilidad cuando vendió la reforma energética, porque empezó a decir que iba a bajar los precios, que gracias a esto la electricidad, las gasolinas iban a ser más accesibles para la gente. Obviamente no lo ha sido, el precio se flotó a que corresponda con los mercados internacionales, entonces no ha pasado. Entonces, de un lado, la gente no ve los beneficios de la reforma energética, las cifras macro de 200 mil millones de dólares que se han invertido, de los miles de empleos que se han generado, la gente realmente no lo siente. Entonces, de entrada, el secretario tiene un argumento difícil de hacer. Ahora, ¿que se puede echar atrás la reforma? Claro que se puede echar para atrás. Si Morena o sus partidos aliados o los partidos de izquierda tienen una mayoría en el Congreso, lo pueden hacer. A través de los órganos reguladores se podría hacer, supuestamente son independientes, pero en este país, en este gobierno, siempre encontramos la forma de darle las vueltas a esa cosa. Y tercero, aún si no se echa atrás, es muy fácil para un gobierno, como ocurrió con este gobierno y la licitación del tren a Querétaro, de llegar y decir, este contrato no va. Y lo puede hacer cumpliendo con la ley, seguramente se paga alguna penalización, pero el simple hecho de hacer eso detiene la reforma inmediatamente. ¿Por qué? Porque la certidumbre jurídica que tanto buscan los inversionistas desaparece. Todo el mundo va a empezar a preguntarse, ¿mi inversión está segura? Si le hicieron esto a un contrato ya firmado, ¿me lo podrían hacer a mí? Entonces ahí es cuando empiezan estas cosas casi como pues primero de detener las inversiones y en el peor de los casos de pánico colectivo, de empezar a retirar, y ahí es cuando se vienen devaluaciones y todo. Entonces, no me parece muy buena la argumentación de decir, no, esto ya no se puede mover, y es absurdo. Claro que se puede mover, y porque no se construyeron bases sólidas, y porque desafortunadamente la mayoría de los mexicanos no están a favor. Entonces, ni siquiera sería algo que le generaría tanto costo político a un eventual presidente si quiere hacer eso. Es complicado. A ver, pero a ver, el argumento me parece, a ver, tu punto me parece interesante. O sea, tú señalarías, independientemente de la parte técnica de la reforma o de la idoneidad o de lo adecuado, etcétera, hay un problema serio de comunicación en el manejo que le dio el gobierno de Peña Nieto, porque ofreció para vender la reforma, la necesidad de la reforma, una serie de beneficios que no son sensibles, que no son todavía sentidos por la mayoría de los mexicanos, y eso entonces se estaría jugando a favor de los críticos de la reforma. Exactamente. Hubiera sido más responsable en su momento decir, bueno, los precios se determinan en los mercados internacionales, pero lo que sí vamos a hacer es generar empleos
atraer inversión que nos está costando mucho trabajo. Lo comentaste, el Estado mexicano no tiene los recursos para estar invirtiendo como le gustaría en la exploración. La exploración cada vez es más complicada en México porque tenemos que ir a aguas profundas, etcétera. Entonces cada vez cuesta más. El Estado mexicano, por una serie de razones, su capacidad, su margen fiscal es limitado, entonces no puede invertir mucho. Y por eso la caída en la plataforma de producción, porque el Estado mexicano no ha invertido, no estamos recuperando pozos y estamos sacando todo lo que tenemos y se va acabando poco a poco. Entonces, si no tenemos ese margen fiscal, hubieras dicho, bueno, desde el principio lo que estamos buscando aquí es con recursos privados tratar de sustituir eso, y entonces a lo mejor decir, y con ese dinero que vamos a ahorrar lo voy a dedicar a infraestructura, lo voy a dedicar a escuelas, a salud, yo qué sé. Ahora, esa mala comunicación si favorece a los críticos de la reforma, y López Obrador sin duda ha sido de los mayores críticos a ella, digamos que le allanaría, como decíamos hace un momento, digamos, la decisión de revisarla o incluso echarla para atrás, como ha dicho también en varias oportunidades. Y sin embargo, lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido más bien cambios en su propio discurso, suavizando las amenazas. Y ahí lo que no se entiende es, a ver, si no le supondría un mayor costo porque no es una reforma que goce del consenso, de la aceptación social, ¿por qué el cambio de discurso? ¿A quién está cuidando? ¿Descuida a sus bases, a sus electores o a sus potenciales votantes? ¿A cambio o por qué? ¿O para cuidar a quién? Dos cosas. Primero, un breve paréntesis. A mí me parece que la persona que más ha ayudado a Andrés Manuel López Obrador es Enrique Peña Nieto, por el gobierno que ha tenido, por el tipo de promesas que ya comenté que no se han cumplido. Entonces le ha hecho mucho más fácil el trabajo que lo que tenía hace 6 años. Hace 6 años dijimos, ya está acabado, perdió 2 elecciones, está grande el señor, no hay forma. Y ahora está aquí de vuelta. Entonces yo creo que sí mucho se puede atribuir al gobierno. Está aquí. De acuerdo. Entonces eso es lo primero. Segundo, Andrés Manuel López Obrador, todos sabemos dónde está su corazón en el tema de la reforma energética. Siempre se ha dicho en contra. Recordemos cuando se aprobó la reforma energética fue cuando tuvo un problema del corazón y no pudo armar las manifestaciones que había amenazado que siempre iba a hacer. Así es. Todos teníamos el miedo de que se iba a paralizar el país y por azares del destino no ocurrió. Y lo que yo veo muy claramente ahora es López Obrador diciendo, yo mis bases las tengo aseguradas. Hay mucho entusiasmo de la gente que cree en él, esa gente va a votar por él, diga lo que diga, voy a ofrecer una amnistía al crimen, perfecto. Voy a respetar los contratos, bueno, está bien, pero vamos, ¿no? Entonces yo creo que él tomó este cálculo de decir no me va a costar mucho apoyo electoral, porque estas personas, ¿por quién votarían? ¿Por alguno de los otros? Complicado. O sea, a ver, no pone en riesgo, digamos, su voto antigubernamental, antipri, antisistema, como le quieras llamar, no importa. Pero el caso es que eso no lo pone en riesgo, pero al mismo tiempo sí le han salido, digamos, ya discrepancias importantes dentro de la base política de Morena, y ahí están las declaraciones de Taibo diciendo o desautorizando las declaraciones que a su vez hizo Alfonso Romo, uno de los hombres más cercanos a López Obrador. De acuerdo, pero ¿tú crees que Taibo no va a votar por López Obrador? ¿O que por esto organizaría algún movimiento dentro de Morena para oponerse al candidato? No. Claro que es un pequeño irritante y habrá que ver cómo lo logra subsanar, pero no le va a costar ese apoyo. Y lo que sí he visto, seguramente tú también lo has oído, personas que dicen, bueno, López Obrador pues no está tan mal, ¿no? Ya se está moderando, ya las promesas más radicales ya no las está diciendo, entonces yo creo que su estrategia es esa, para que la gente diga, bueno, pues no vamos a estar tan mal. Sin embargo, pues yo insisto, sabemos dónde está su corazón. La presidencia de la República no te hace que te moderes, más bien sale que aflore lo que realmente eres, como hemos visto en Estados Unidos con Trump, por ejemplo. Y entonces yo estoy seguro que llegado el momento va a seguir lo que su corazonada siempre le ha dicho. Ahora, ahí tengo una duda, pues es, a ver, digamos que una situación es aquella en la que vas creciendo en las encuestas y comienzas a situarte con posibilidades, digamos, de entrar a la competencia. Otra situación distinta es incluso el discurso de no confrontación que ha venido manejando cuando encabezas las encuestas y se consolida la posibilidad de que venzas en las urnas. Digamos que la reacción
o la atención incluso a las políticas que propongas o no propongas o quieras revisar, crece cualitativamente. De acuerdo, él está manejando casi por el librito, él está llevando la campaña del puntero, el que la tiene más segura, entonces no mueve mucho el barco, no se arriesga. Si vas en segundo o tercer lugar, tu estrategia debe ser polarizar y tienes que encontrar un tema donde dividas al electorado y emociones a una porción, y es que esa porción te apoye. Entonces él ya pasó eso, dice: yo no necesito emocionar a mis bases ya están ahí. Lo que necesito es calmar a todos. Exactamente. Déjame regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando sobre el futuro de la reforma energética, un tema que sin duda va a estar en la boleta el próximo 1 de julio, cuando los mexicanos vayan a votar por el próximo presidente de este país. Y estamos hablando ya en el primer segmento. Estuvimos discutiendo con Demian Sánchez, coordinador de propuesta de Margarita Zavala, y le doy la bienvenida a Miriam Grunstein, académica especialista en asuntos energéticos y ahora de la Universidad Panamericana. Así Miriam, es. Un placer tenerte. Muchas gracias, Pepe. Te pongo rápido en antecedentes para entrar a la discusión. Deme lo que planteaba es: el gobierno planteó mal en la política de comunicación para vender la reforma energética. Efectivamente. Hizo una serie de ofrecimientos que no se han cumplido y por tanto eso beneficia a los propios críticos de la reforma. Al mismo tiempo salió hoy Pedro Joaquín Caldwell y dice: regresar al viejo modelo es absurdo y el país necesitaría, ya cuantifica, dice, 640,000 millones de dólares en inversiones para poder regresar a la producción petrolera de los 3 millones en los próximos años. Eso no lo puede financiar el Estado mexicano, así que tiene que ser privados y déjense de cuentos. Y dice, y no es reversible. ¿Qué opinas tú? Yo coincidiría enormemente con el secretario de Energía. Yo creo que estamos en un punto de no retorno hacia el viejo modelo, porque el viejo modelo, a mi juicio, nunca debió haber sido. No es que pasamos a un punto crítico del cual no pudimos rebasar, sino más bien los monopolios de Estado son botines políticos, son altamente ineficientes, están gestionados por políticos y no por técnicos, no por empresarios. Los resultados tan pobres de Pemex lo reflejan una vez más, en la medida en que políticos sin visión empresarial sigan liderando a Pemex y a CFE, vamos a seguir teniendo una industria ruinosa. A ver, tú dices punto de no retorno, pero Demian ponía también sobre la mesa. Sí hay una mayoría opositora en el Congreso, o si, como decías, estos órganos reguladores autónomos que luego pues no son tan autónomos o no resultan con tanta autonomía, pues por cualquiera de las dos vías podría revertirse. ¿O no? Podría detenerse. Yo quiero ver que logren una reforma constitucional. Ahora me sorprende un poco que alguien afianzado a un expanista diga que es reversible, cuando el PAN fue el que presentó precisamente la propuesta de reforma energética más agresiva, dando por sentado el hecho de que una economía energética de mercado es lo que necesita el país y no monopolios públicos. Que se cometió un gravísimo error de que habría descenso en los precios de los energéticos. Bueno, es una verdad del tamaño de una catedral, porque ningún mercado, ni el del jitomate, ni el del chile, ni el de los zapatos te prometen precios bajos, ¿no? Una vez que tienes un mercado liberalizado, será la oferta y la demanda la que te determine el precio. Pero yo no veo la manera de volver al antiguo duopolio de electricidad y hidrocarburos. Y creo que debemos de comprometernos para sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque está de por medio la seguridad energética del país. ¿Realmente tú crees que en ese supuesto de la llegada al poder de Andrés Manuel y de gozar de mayoría o poder influir sobre el regulador, ¿tú crees que realmente se aventaría a echarla para atrás? Yo creo que sí, nada más para aclarar mi postura. Obviamente yo en lo personal estoy a favor de la reforma energética, de profundizarla, Margarita Zavala también. Mi comentario iba en torno a qué podría pasar, y yo creo que sí es posible, si bien no echarla abajo, como dices, sí detenerla al grado que se vuelva inoperante. Si tú cancelas un contrato, los inversionistas de forma muy lógica dirían: yo ya no voy a invertir en esa industria donde hay el riesgo de que me cancelen los contratos. Tú misma lo comentabas también ahorita en el descanso.
los contratos ahorita mismo, la incertidumbre, sin que hayan cancelado un solo contrato, ya hay incertidumbre. Ya la gente está pensándola 2 veces. Y entonces, está tú a ver, paralizado, ¿no? vamos a... Sí, porque, a ver, sí hubo una confusión, él no está a favor de eso, pero es interesante porque dices, a ver... existe el riesgo. Dices, no le echa para atrás, pero volverla inoperante es casi dejarla morir. A ver, tanto, vamos, no sé quién ganaría, como vienes. ya que el destripador, vamos por partes. Exacto. Una cosa es detener las licitaciones, que es lo que anunció Andrés Manuel, y otra cosa es rescindir los contratos. Un contrato vigente, si lo rescindes a una empresa importante, ya te la verás con un arbitraje internacional de inversión. Entonces, si cualquier gobierno, porque cualquier gobierno es capaz, porque después de todo, Andrés Manuel es el figmento populista del PRI de otrora, ¿no? Pero si él rescindiera un contrato, las empresas multinacionales se van a solidarizar y van a armar una fuerza conjunta importante para rechazar la rescisión. Una cosa es rescindir... O sea, arbitraje en La Haya. Exactamente. Van a buscar porque arbitraje internacional, por ejemplo, con la Cámara Internacional de Comercio no pueden conforme a la ley y firmaron un contrato que dice que no se puede contender la rescisión administrativa mediante arbitraje comercial, pero sí la pueden contender mediante arbitraje internacional. Ahora, nuestra situación como país se vería gravemente afectada. Entonces, yo si fuera cualquier candidato, lo pensaría muchísimas veces antes de rescindir un contrato. Una cosa es detener las licitaciones de la CNH, que por su falta de autonomía en esa materia, porque las competencias están muy disgregadas, sí, la CENER es la que hace el programa de licitaciones, la CENER será la que haga los contratos, y si no hace contratos, si no programa licitaciones, las detiene. De acuerdo, suponte que no se va a meter en el asunto de echar para atrás los contratos, porque sería demasiado caro, presión internacional, boicot, en fin, todas las represalias habidas y por haber. Pero sí, por ejemplo, de tener nuevas licitaciones. Sí. ¿A quién beneficiaría? ¿Le beneficiaría a su gobierno? O sea, ya en el poder me refiero, no como discurso de campaña. En el poder, ¿le beneficiaría en algo a su gobierno eso? Es que son cálculos, como bien decías, no son cálculos necesariamente que toma un empresario, son cálculos que toma un político. Así es. Y entonces, si tú dices, esto me va a favorecer con mi base, veamos Estados Unidos, es darse un tiro en el pie, salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero vean al presidente, parece que es el porrista número 1 y que quiere y nada más los demás lo están sosteniendo. Entonces, yo creo que de que podría tomar el cálculo de que le conviene por alguna razón, sí. Su ideología va en contra de la reforma energética, lo ha dicho muchas veces, y incluso Alfonso Romo, que se considera el más moderado, sí ha dicho, vamos a revisar los contratos ya asignados. No es vamos a detener los nuevos. Revisar si estuvieron bien hechos, si no hay corrupción. Exacto, y entonces por alguno de esos recovecos pueden llegar a decir, no, no nos gustó y lo detenemos. Así pasó con el tren de México-Querétaro, si recordarás, era una licitación que ya estaba asignada, se la asignó una compañía china, a la mera hora el gobierno dijo que no, se tuvo que pagar una penalización enorme, costo de reputación enorme, pero de que lo puede hacer un gobierno sí. Ahora, nada más para aclarar. La gran diferencia de que aquí ya hay activos hundidos. ¿Activos hundidos? ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay pozos perforados, ya hay plataformas. Hablando de la polémica sobre el futuro de la reforma energética con Demián Sánchez, coordinador de propuesta, Margarita Zavala, me quedé contigo, Miriam Grusten, especialista en asuntos energéticos. ¿Qué es lo que ya está hecho? Pues muchos contratos de exploración y producción que ya tienen activos hundidos, quiere decir que no se los pueden llevar. Una de las particularidades de la infraestructura energética y también de otra infraestructura es que no la puedes desmontar y llevártela a tu casa, ¿no? Como es la perforación de un pozo. O sea, me llevo mi pozo, pues el pozo no sirve para nada. No te sirve de nada taponarlo, es un costo extra. Y hay plataformas y una cantidad de equipos de compresión, de transporte, logística, especialmente los proyectos costa afuera, ¿no? ¿Cuántas licitaciones hasta ahora? Vamos para la 3.1. Okay. O sea que ya, y tenemos... 3 rondas. Sí, vamos en esta ronda y se han adjudicado más de 70 y tantos contratos. Wow. Sí, pero muchos están en papel. ¿Y dinero comprometido? Uy, no tengo la cifra, pero nada más de la última... ¿Más de 100,000 millones? Pues
Por mucho, o sea, 150. no, muchísimo más. Shell, en la última licitación de aguas profundas, comprometió 93,000 millones de dólares. Solo Shell. Solo Shell. O sea, no tengo los números acá porque son difíciles de seguir porque las cantidades son exorbitantes. Wow. Y eso es nada más de programas de inversión mínima y adicional, más lo que se va a necesitar para las plantas de desarrollo y producción y las comercializadoras, es muchísimo dinero, ¿eh? ¿Eso ya se los habrán explicado a las bases de Morena? A las bases seguramente no. Me preocupa que se lo hayan explicado a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que se lo explicaron o no? Alfonso Romo parece... ¿Poncho Romo lo sabe o no lo sabe? Yo creo que sí, y por eso él siempre es juega este papel como de Rubén Aguilar con Fox, ¿no? Lo que el candidato quiso decir fue y trata de bajarle un poquito. Yo creo que sí, y él como empresario sabe muy bien la importancia de la certeza jurídica, de que el Estado mexicano cumpla con su palabra, cumpla con los contratos, y por eso lo maneja así. Y yo creo que López Obrador, también entendiendo la ventaja política de no mover demasiado las aguas, dice, bueno, ¿no? Vámonos por ahí un poquito, no amenacemos mucho. Pero a ver, Pero ¿creen que puede aguantar, digamos, hasta las urnas sin tomar una definición clara sobre esto? Yo creo que sí. Claro. Ah, sí. ¿Chávez ya había ganado? ¿Creen que pueda flotar? Sí, Chávez ya había ganado. Ajá. Y se esperó otros 5 años para nacionalizar la industria petrolera venezolana cuando cayeron los precios. Este señor está a punto de ganar, por lo que dicen las encuestas, en un escenario de precios bajos y está amenazando con revisar los contratos, cosa que me da infinita ternura, porque revisar un contrato petrolero es muy sencillo. Lo bajas de la página de internet de CNH y si quiere revisar los contratos, ¿por qué diablos no los ha revisado desde la primera licitación en 2014? O sea, que han tenido amplio margen. ¿Eso es lo único que podría hacer de revisión? Pues sí, bueno, sí, puedes ver los permisos de las gasolinas, los poliductos son de Pemex, entonces no hay permisos, pero los permisos de importación de gasolinas, pero eso de revisar los contratos a mí francamente me enternece enormemente, porque eso es lo que yo vengo haciendo desde la primera licitación de la Ronda 1. Ha sido perfectamente accesible el marco contractual y desde que se publican las bases de licitación, ahí está el primer modelo, después están las modificaciones diversas durante la dinámica de pregunta y respuesta, y después está en PDF en la bóveda digital de la CNH el contrato firmado. Entonces, si los pero usted se imagina, por ejemplo, los debates. Tiene que ir por ley a 2 debates. Que en ese debate no va a ser uno de los temas que le van a preguntar. ¿Va a cancelar sí o no la reforma energética? ¿Está usted de acuerdo? ¿A quién le creemos? ¿A lo que dice Pancho Romo? ¿O a lo que dijo usted hace 2 años? ¿O a lo que dice Taibo? Yo creo que es responsabilidad de los otros candidatos, de los medios, de la ciudadanía, de exigir una respuesta clara, ¿no? Y porque efectivamente sí ha sido por un lado esto y por el otro aquel. Entonces yo creo que, y pues le pido a todos los que estamos aquí, nosotros haremos lo propio para que haya definiciones claras y sepamos de, como dicen coloquialmente, de qué lado más la iguana. Margarita Zavala está a favor de la reforma, hará todo en su poder para impulsarla. También habremos que hablar de energías renovables y otras cosas para darle viabilidad al futuro de nuestra... Energético del país. Exactamente. Pero por lo pronto tenemos que hacer todo por seguir trabajando con la iniciativa privada y fortalecer a Pemex y a CFE para tener un sistema de energía viable en el corto plazo. ¿Tú te imaginas, o sea, tú crees que eso no se lo van a dejar pasar los otros candidatos? Bueno, es que no haya una respuesta clara. Pues respuestas realmente claras sobre lo que va a pasar en el sector energético. Al principio del sexenio no he visto de nadie, ¿eh? No la vi de Felipe Calderón, no la vi de Vicente Fox. Zedillo fue el que más empujaba un modelo de mercado. Salinas no lo pudo empujar porque le daba terror el Sindicato de Petróleos Mexicanos y el SUTERM. Pero claridad de una política energética de ningún partido en ningún momento. O sea, que eso será lo más revolucionario, digamos. Sí. Lo que habría que revisar es la estructura de Pemex. Bueno, eso también lo ha dicho, que se va a meter a revisar la corrupción interna. Ay, bueno, es que cuando eres parte del sistema, ¿cómo vas a revisar la corrupción? Él ha sido parte del sistema desde el día 1.
Entonces, un auditor que es parte del sistema no puede combatir la corrupción. La corrupción puede ser combatida desde la sociedad civil hacia el gobierno. El gobierno, por lo general, no tiene ningún interés de sacar los trapitos al sol, porque todos quedan salpicados, especialmente en un sistema político como el mexicano. Pero en este no veo en qué beneficio cómo le salpique Pemex. ¿Cómo? A él en lo particular. No estoy siguiendo la pregunta. Sí, a él en lo particular, ¿qué lo detendría para no meterse Porque puede tener sindicato, estructura? Bueno, puede modificar y lo que quiera, pero combatir la corrupción es un negocio que te cuesta la vida. Y quién sabe si no sale salpicado él también. Estamos pues, él se da sus baños de pureza. Ahora bien, que el señor esté libre de todo acto de corrupción, porque corrupción es darle dinero a un policía y también es celebrar un contrato fraudulento por $500 millones y llevarte ya no el diezmo, sino el triesmo, eso me ¿no? queda claro. Pues ya se me fue el tiempo rapidísimo. Me voy con ustedes. ¿Qué creen que pase en caso que gane? ¿La revisa o no? Yo no creo que va a ganar. Ajá, o sea que no cabe. Pero si llega a ganar, sí veo muy fuerte la posibilidad de que revise y por lo menos detenga, generando esta incertidumbre que no le conviene nada a la economía. Miriam. Bueno, en materia electoral, yo uso la frase favorita de mi padre. Como el ciego ya veremos, porque hay muchas variables y yo creo que es factible que él, si gana, suspenda pues la promoción de nuevos proyectos hasta nuevo aviso. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por haber venido. Gracias por tu esfuerzo. Gracias, Miriam Grunstein, especialista en asuntos energéticos de la Universidad Panamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Demian Sánchez. Como siempre, un placer haberte tenido a los dos, pero sobre todo a usted. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.